En este video te voy a enseñar desde cero a utilizar la mejor herramienta de Blender. Corresponde a los Geometry Nodes y esta herramienta incluso ha llegado a manos de Disney. Con esta herramienta puedes crear lo que quieras de manera completamente procedural y en este tutorial de hoy te enseñaré a crear un tablero de ajedrez completamente personalizable. Lo primero que vamos a hacer es familiarizarnos con la interfaz de los nodos de geometría. ¿Dónde lo podemos encontrar? Acá en la esquina superior derecha tenemos este Geometry Node. Si es que ustedes no lo tienen, no se preocupen porque vamos a alterar bastante estos paneles, pero voy a explicarles qué son cada uno y por qué nos aparecen. Primero que todo vamos a crear cualquier objeto, por ejemplo un plano. Acá a la izquierda nos aparece este spreadsheet, la cual nosotros podemos ver información con respecto a este objeto que nosotros tenemos en pantalla. Si se dan cuenta, aquí estamos en el apartado de Vertex y nos indica las posiciones. ¿Qué significa esto? Que en Geometry Nodes lo que podemos hacer es hilar tan fino como para decirle quiero que el vértice número 0 de mi geometría se mueva 5 centímetros más arriba, por ejemplo. O quiero que, por ejemplo, aquí tenemos las caras también. La cara número 0, que en este caso es un plano, por eso no tiene más caras. Entonces si nosotros entramos en modo edición, escalamos un poquito, si se dan cuenta ya nos aparecen las 6 caras que nosotros tendríamos en este cubo. Pero para términos prácticos, en este tutorial no vamos a utilizar esto, así que vamos a hacer un join area y listo. Lo otro, nos aparece la timeline, nos aparece este apartado para poder hacer animaciones. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros podemos hacer animaciones dentro de los Geometry Nodes. Para términos prácticos, para este tutorial no vamos a estar ocupando las animaciones, así que vamos a hacer el join area. Y listo, nos quedamos finalmente con este apartado de acá que está en negro, que es el Geometry Nodes Editor. Aquí es donde nosotros vamos a empezar a trabajar. Y para aplicarle el primer nodo a este objeto de acá, vamos a hacer clic aquí donde dice New. Una vez le hacemos clic en New, vamos a tener distintas cosas que van a estar apareciendo en pantalla. La primera de todas es el Group Input. ¿Qué es el Group Input? Son todas las entradas, toda la información que nosotros le vamos a entregar al nodo de geometría para que realice lo que tenga que hacer. Y el grupo de salida es después de haber tomado esos datos de entrada, va a procesarlos de cierta manera por estos cables que nosotros tenemos aquí que se van conectando unos con otros y vamos a tener una salida en particular. En este caso no ocurre nada, si se dan cuenta tengo una entrada de geometría que vendría siendo este cubo y me va a mostrar la geometría. Pero ¿qué pasa si yo desconecto este punto de acá? Me desaparece toda la geometría. Pareciera que no hubiera nada ahora en el 3D Viewport, como si fuera una escena vacía. Pero si yo entro a modo edición, aún tengo toda la información de este cubo de acá. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? La geometría no se está mostrando. ¿Cómo puedo hacer para visualizarla nuevamente? Sería simplemente arrastrando hacia el output, pero yo lo que puedo hacer es apretar Control Shift Click en este nodo en el cual quiero revisar qué es lo que está ocurriendo. Si se dan cuenta nos aparece este viewer, que es un nodo pasivo que lo único que va a hacer es mostrarnos por pantalla en el 3D Viewport qué es lo que está ocurriendo en ese momento. Todo bien hasta el momento, no hay tanta información, no es tan difícil creo yo de entender hasta el momento. Ahora, ¿cómo podemos añadirle entradas o salidas a los Geometry Nodes? Si apretamos la tecla N, lo que nos va a aparecer es este apartado de acá. Si se dan cuenta, aquí nos dice que el nombre del Geometry Node es Geometry Node. Aquí, como vamos a crear tableros de juego, vamos a ponerle Board Game. Hacemos el cambio de nombre y si se dan cuenta se cambia el nombre acá, se cambia el nombre acá. En cualquiera de estos lados podemos cambiar el nombre. Y aquí podemos añadirle la información que nosotros queramos dejar para la siguiente persona que lo va a estar ocupando, si es que alguien más va a trabajar con este tipo de nodos, si lo queremos publicar o cualquier cosa. Es para explicarle qué es lo que está haciendo este nodo. Y este es el apartado que a mí me interesa, que es el Group Socket. ¿Qué son los Group Socket? Son las entradas y las salidas que nosotros vamos a estar teniendo. Las salidas están representadas por un punto a la derecha del nombre y las entradas están con un punto a la izquierda de su nombre. Pero nosotros podemos añadir más elementos. Por ejemplo, voy a hacer clic aquí en el icono del más y me aparecen 3 opciones distintas. Tenemos el input, el output y el panel. En este caso vamos a ver solamente el input porque output siempre vamos a tener en la geometría en este caso. Así que vamos a hacer clic en input. Si se dan cuenta nos crea un socket. Aquí en el group input también nos genera un socket y le podemos cambiar el nombre. Por ejemplo, le podemos poner altura del cubo. No lo vamos a modificar ni nada, pero es para que se haga una explicación mucho más simple. El tipo de información que nosotros vamos a recibir, en este caso nos aplicó, por defecto, aplica el float. Si que fuera una cantidad, por ejemplo, una cantidad de números enteros, tendríamos que cambiarlo en vez de float, integer, un entero. O si es que es una imagen, si es que es una rotación, podemos añadir el tipo
de información que nosotros vamos a estar recibiendo. En este caso, por ejemplo, le podemos poner un entero, pero como es altura, en realidad el float es más acorde a la información. Descripción, nosotros aquí podemos ponerle a altura del cubo. Nosotros añadimos esto, se dan cuenta, aquí en el apartado de modificadores donde nos creó el Geometry Nodes, nos aparece el nombre que nosotros le pusimos aquí de altura y nos aparece el valor. Pero si nosotros dejamos el mouse encima, aquí nos dice altura del cubo, o sea que nos está dando esta información que nosotros le estamos dando en la descripción. El subtipo no nos interesa, pero por ejemplo, si es que en este caso como es altura, podríamos ponerle que es distancia, por lo tanto nos aparece que es en metros, nos da la unidad de medida que nosotros vamos a estar utilizando como para que tenga un poquito más de sentido visual a la hora de estar trabajando con el Geometry Nodes. Por defecto, ¿qué significa esto? Que al momento de nosotros aplicarle el Geometry Nodes a cualquier elemento, nos va a aparecer un valor por defecto. Por ejemplo, si quiero que el valor por defecto quiero que sea de 1 metro, perfecto, le dejo el 1. Entonces, al momento de yo, por ejemplo, crear un cubo nuevo, voy al apartado de acá, añadir modificador, le añado el Geometry Nodes y busco el Board Game, hago clic, nos aparece la altura creada directamente en 1 porque ese es el valor por defecto. Valor mínimo, valor máximo, su nombre lo explica. Por ejemplo, no quiero que valga menos de 0, no quiero que la altura pueda ser negativa, por lo tanto no puedo ahora arrastrar hasta los números negativos. Y el máximo es básicamente lo mismo, pero darle un tope de altura. Por ejemplo, no quiero que mida más de 50 metros lo que sea que vaya a estar trabajando. Y eso sería básicamente todo lo que son los nodos. Ahora sí que sí, vamos a empezar con el tutorial y vamos a empezar a hacer el tablero. Lo primero que vamos a realizar es eliminar el cubo de entrada. No vamos a necesitar información de ningún tipo para empezar a hacer este board game, porque siempre vamos a querer que sea un cubo. Así que vamos a apretar Shift A, vamos a ir a los mesh y vamos a buscar en las primitivas en este caso el cubo. Si se dan cuenta, no nos aparece nada en el mapa, pero como le había dicho, podemos apretar Control Shift Click y vamos a tener el viewer para ver qué es lo que nos está generando este cubo. ¿Cómo puedo alterar los valores de X, Y y Z sin cambiar este group input? Sin tener que, porque si lo conecto aquí me aparece directamente en un vector, pero no puedo cambiar los valores de los nombres, me sale solamente el size, X, Y y Z inmediatamente, que no está para nada mal, pero me gustaría poder ponerle size X, size Y, size Z o el nombre que le quisiera poner. Entonces lo que puedo hacer es desconectar este valor de aquí y aquí lo que podemos hacer es un combine vector X, Y y Z y separarlos en sus entradas. En este caso el size lo vamos a eliminar y la altura la vamos a dejar, la vamos a conectar directamente con el eje Z y el eje X y el eje Y lo vamos a conectar de esta manera. Aquí podemos reordenar las cositas, por ejemplo primero el X y después el eje Y y después al final que quede la altura. Podemos cambiar los valores. De esta manera tenemos el tamaño en el eje X, tamaño en el eje Y y la altura de nuestro cubo. No nos aparece nada porque los valores por defecto nos están apareciendo en 0. Entonces, si queremos que sea un cubo de 1 por 1 por 1, lo que podemos hacer es simplemente escribir aquí el 1 por 1 por 1. Ya tenemos nuestro cubo. Ahora lo que queremos hacer es duplicarlo. ¿Cómo podemos duplicar cubos en Geometry Nodes? Se dan cuenta, nosotros buscamos el array, que sería el modificador de toda la vida que nosotros ocupamos para poder hacer listas de elementos. No nos aparece nada. Lo que sí nos aparece es el Duplicate Elements. Hacemos clic y veamos qué es lo que tenemos en la salida, y si nos damos cuenta tenemos solamente estos puntos, que no está del todo mal, pero si por ejemplo nosotros le ponemos instancia, que vendría siendo el elemento que nosotros queremos mostrar, que vendría siendo el cubo, no nos aparece nada. Por lo tanto tenemos que transformar este cubo en una instancia. Y podemos añadir el Geometry to Instance. Vamos a transformar esta geometría en una instancia. ¿Qué se vendría siendo la instancia? Información. Entonces vamos a hacer clic aquí y listo. Ahora, ¿qué pasa si es que yo aumento el valor de estos duplicados? No nos muestra nada. Esto es porque el offset de donde se está generando todos estos duplicados está en sí mismo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es transformar la posición de estos elementos. Primero que todo, tomamos el elemento, la geometría, y lo vamos a poner aquí, y el offset de los objetos duplicados va a tener esta diferencia. Pero si se dan cuenta, a nosotros nos aparece de esta manera. ¿Cómo lo podemos hacer para nosotros seleccionar que se aparezca en el eje X o en el eje Y? De la misma manera que nosotros combinamos el X, Y y Z. Vamos a duplicarlo, por ejemplo, con el Shift T, y voy a conectarlo aquí. Si se dan cuenta, aquí se pegó en el eje X y listo, ya está funcionando.
pero también quiero que después se mueva en el eje Y. ¿Sería suficiente con conectar el duplicate index en el eje Y? No, porque lo que me estaría haciendo es generarme elementos en esta dirección. Por lo tanto, no es lo que estamos buscando. Vamos a desconectarlo y aquí ya tendríamos esta lista de información y tendríamos que nuevamente duplicar elementos. Vamos a duplicar todo esto. Vamos a dejar más o menos por aquí y vamos a conectar esta geometría a la instancia. Y ahora, en vez de que se duplique en el eje X, lo que quiero es que se duplique en el eje Y. Y ahora sí, set position, lo tiramos al geometry, no nos aparece nada. ¿Por qué? Porque tenemos conectado el viewer en el set position, así que control shift clic y listo. Si se dan cuenta, ya nos aparece esta información de aquí. Entonces, eso es todo y no. ¿Por qué digo que sí y no? Porque si nosotros variamos el tamaño del eje X o variamos el tamaño del eje Y, nos genera estas separaciones. En el eje Z da obviamente lo mismo, pero esto no es lo que estamos buscando, no es lo que nosotros queremos que ocurra. Lo que nosotros queremos que ocurra es que siempre, independiente del tamaño que nosotros tengamos, esté bien pegadito y todo bien formado. Y lo otro que podemos añadirle es que la cantidad de elementos del eje X o hasta el eje Y, que en este caso es un 8×8 porque es un tablero de ajedrez, lo podemos controlar desde aquí, desde el group input. Podemos duplicar este group input y no va a ocurrir nada, no tiene nada de malo, es solamente sacar la información que nosotros vamos a tener en la entrada y a este apartado que está vacío vamos a conectarlo en el amount, en la cantidad. Eje X, hacer un valor entero, no lo voy a dejar con descripción, y el valor por defecto, si se dan cuenta que ya se estableció inmediatamente en 8 porque era el valor que nosotros teníamos aquí en el amount. Y el máximo lo vamos a dejar, no sé, 50 por ejemplo. Aquí me acabo de dar cuenta que me equivoqué. Este es del eje X, por lo tanto debería ir en el apartado de acá. Vamos a desconectarlo de aquí. Y en el eje Y vamos a crear un nuevo elemento que va a ser exactamente lo mismo. Y ahora sí, desde el Geometry Node nosotros podríamos estar controlando esta cantidad. Pero Alex, me dijiste que tenemos el problema de esta separación. Yo quiero que con cualquier tamaño que nosotros le pongamos sea más que suficiente y quede todo bien pegadito. ¿Cómo podemos hacerlo? Es con matemática, mijo. Lo que necesitamos aquí es variar este valor de aquí. Entonces aquí podemos hacer el multiply. Vamos a multiplicarlo por el tamaño. En este caso sería 0.8. Lo conectamos en el eje X. Listo. Sale el valor de 1. Lo multiplico por el tamaño que me quedaría en 0.88 y listo. Sale el valor correcto para el offset en este sentido. No sé si está entendiendo, no sé si lo expliqué bien. Voy a tratar de explicarlo de otra manera. Aquí me dice duplicate index. Entonces, para el valor 1 me sale un valor de 1, para el valor 2 me sale un valor de 2, para el valor 3 me sale un valor de 3. Pero yo estos valores, como están siendo modificados por este tamaño, no puedo llegar y ponerle 1, 2, 3, por 1, por 2, por 3, por 4, sino que tengo que multiplicarlo por el tamaño en el cual nosotros estamos trabajando. Entonces, ese 1 lo multiplico por el tamaño y me da el valor correcto. Entonces, aquí tomo este valor, lo multiplico por ¿cuál? Por el tamaño en el eje Y en este caso y lo conecto en la salida del que no me muestra nada porque aquí quedó mal conectado. Ahora sí, independiente del tamaño de cada uno de los ejes vamos a tener el tablero perfecto. Pero Alex, hay algo que me gustaría hacer. Me gustaría que el tablero esté centrado, no me gusta que esté aquí esquinado. Ya que quieren seguir complicando esto, vamos a eliminar el viewer y lo que vamos a hacer es hacer una transformación de todo este elemento que tenemos aquí. Entonces, empezamos simple. Vamos a ponerle tamaño 1, tamaño Y1. Queremos transformar la ubicación de todos estos elementos. Entonces, agarramos aquí y buscamos set position. Lo conectamos al nodo de salida para que esto esté todo bien. Y aquí podemos hacer que el offset se mueva hacia un lado o hacia el otro. El eje X y el eje Y van a ser independientes. Por lo tanto, yo le sumo más al eje Y o al eje X, también me tendría que variar este valor. Así que vamos a tomar el group input y lo vamos a duplicar, lo vamos a dejar más o menos por aquí. Lo otro que voy a necesitar es el combine X, Y y Z porque como están separados no lo puedo llegar y conectar directamente. Así que aquí tenemos este vector que es 0, 0, 0, no va a haber ningún cambio. Y lo primero que tengo que observar o tratar de intuir es cómo tengo que mover las cosas. Si se dan cuenta, aquí está en el centro del eje X, por lo tanto me voy a tener que mover cuántas cantidades para llegar aquí a la mitad. Como tenemos la cantidad del eje Y, vendrían siendo 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tendría que llegar a la mitad, aquí justo al quinto elemento. Así que vamos a hacer eso, vamos a tomar la cantidad en el eje X y la vamos a dividir por 2. ¿Por qué? Porque esa es la cantidad de
de elementos que hay y quiero que mi posición esté justo a la mitad de la cantidad de elementos en el eje X. Vamos a conectarlo aquí y ya de partida no está funcionando mal. ¿Por qué? Porque yo quiero moverlo con respecto al negativo, así que en ese caso lo que vamos a hacer es dividirlo por -2 y ya estaríamos logrando algo. Pero si se dan cuenta, hay un elemento que no habíamos considerado. ¿Cuál es ese elemento? En que está justo en el centro del cubo, no está esquinado al 100%. Por lo tanto, no es tan solo llegar y dividir la cantidad en el eje X y multiplicarlo, sino que el tamaño del eje X lo vamos a dividir por 2 también. Vamos a ver ahora qué es lo que estamos haciendo. Vamos a dividirlo por 2 y ahora sí tengo esta posición. Ahora sí lo tengo justo al borde. Por lo tanto tengo que hacer exactamente lo mismo. Tengo que dividirlo por 2 en el eje Y. Lo vamos a conectar aquí. Y ahora sí podría generar esta diferencia de ubicación. Entonces, ¿cómo comunico estos dos elementos? Tengo el eje X y el eje Y por separado. Aquí voy a tratar de dejarlo todo lo más ordenado posible antes de que todo esto se forme un alboroto de cable. Ahora, ¿cómo comunicamos estos dos valores? Estoy aquí en 0, pero necesito aumentarle este valor de acá. ¿Cuánto vendría siendo? Vendría siendo -5. Necesito moverlo -5 unidades para acá. Entonces lo que voy a hacer es añadir, vamos a sumar este valor de acá, que ya ahora sí es 0, con este valor de acá, que en este caso vendría siendo la mitad en el eje X. O sea que si nosotros subimos al 11, vamos a estar justo en la mitad. Subimos al 12, vamos a estar justo en la mitad. Y así, de esta manera, podemos generar cualquier cantidad de tipos de tablero en este eje. Lo mismo tenemos que hacer con el eje Y. Por lo tanto, vamos a tomar este valor, vamos a tomar este nodo, vamos a dividirlo acá, vamos a dividirlo por -2, vamos a hacer que este nodo se sume con este nodo de acá, y listo. ¿Se dan cuenta? Ahora, cualquier cantidad que haya en el eje X o cualquier cantidad que haya en el eje Y, siempre va a estar la mitad independiente del tamaño, ¿o no? ¿Se dan cuenta? No hemos considerado el tamaño de nuestra grilla. Porque volvamos aquí. ¿Qué pasa si yo añado aquí, me agranda en el eje X? Vamos a dejarlo aquí nuevamente en 10 para tener esto más claro. Ya no es 5 solamente. El centro en este caso, lo que me está diciendo esta función matemática es que vamos a tenerlo en 5. En este caso, ya que es 10 por 10. Entonces vamos a movernos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es el centro. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando yo añado valores en el eje X? No estoy alterando el tamaño de esta consideración. Estamos considerando que todavía están los elementos en esta ubicación. ¿Cómo podemos añadirlos entonces a este espacio de acá? Lo que tenemos que hacer es multiplicar el tamaño del eje X por la cantidad en el eje X. Por lo tanto, si es que ahora el tamaño del eje X es 2, ahora la mitad no estaría en 5, sino que estaría en los 10 metros. Por lo tanto, tendría que ser simplemente multiplicar el tamaño del eje X, multiplicamos con el valor que nosotros estamos obteniendo, porque vendrían siendo la mitad de los elementos únicamente, y lo vamos a sumar aquí. Vamos a conectar donde corresponde en el eje X. Ahora sí estaría en la mitad, independiente del tamaño que tenga nuestra grilla. Esta es la manera en la que nosotros podemos trabajar con los nodos de geometría. Se presenta un problema, empezamos a intuir cuáles son las posibles soluciones y empezamos a aplicar matemáticas para poder mover o sumar o dividir la cantidad de elementos que nos estaban faltando. En este caso me faltaría más o menos lo mismo, así que en el eje Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, si varía el tamaño, no importa; si varía la cantidad, tampoco importa. Ya tenemos un tablero bastante profesional, pero nos falta algo sumamente importante. Vendría siendo los materiales, así que vamos a ir aquí al apartado de material y vamos a crear un material nuevo. Todavía no vamos a hacer asignar nada, solamente le vamos a poner que es el board game, que corresponde al nombre de nuestro Geometry Nodes, y vamos a hacer clic aquí, vamos a arrastrar y vamos a buscar set material. Si se dan cuenta, aquí nos aparece este nodo y vamos a arrastrar aquí hasta la geometría. Aquí en el selector lo que podemos hacer es buscar este material de aquí, hacemos clic y listo, ya tendríamos aplicado el material blanco. Vamos a dividir aquí la ventana y vamos a buscar el shader editor para poder cambiar este board de color. Si se dan cuenta, perfecto, está funcionando. Tenemos, si queremos poner color negro, todo nos queda de color negro. Si queremos color blanco, todo nos queda de color blanco. Así que para hacer un tablero de ajedrez, lo que vamos a hacer es buscar el shaker texture.
Y aquí es donde vamos a ver el primero de los problemas. Entonces, el color negro queremos que sea realmente negro y el color blanco quiero que sea realmente blanco. Así que lo estamos dejando bastante bien en ese sentido. El único problema es que si se dan cuenta, lo que nos está ocurriendo es que nos está generando el tablero en cada una de las casillas. Y si es que yo escalo, por ejemplo, vamos a escalar hasta que sea el valor de 1, que sea como de un cuadrado por cada uno de estos elementos, estamos teniendo este problema. ¿Pero por qué? Si el checker texture sí me da esta variación, si por ejemplo yo le pongo un 2 aquí, me aparece un 2×2, pero en este momento encuentro que es una muy buena manera de explicarles qué significa las instancias. Instancias, si se dieron cuenta, aquí en un comienzo del nodo de geometría, nosotros transformamos este cubo en una instancia. ¿Qué significa eso? Que solamente este cubo existe en el mundo. Todo lo demás, lo que corresponde a instancias, que nosotros íbamos instanciando elementos, son duplicados exactos de este elemento. Entonces yo nunca voy a tener una independencia entre este cubo que existe aquí con este cubo que está al lado derecho. ¿Cómo podemos combinar estos elementos? Vamos a tomar todo esto y lo que vamos a decirle aquí es que vamos a realize instance. ¿Qué significa esto? Que vamos a transformar toda la información que nosotros teníamos de la instancia en geometría real. Entonces vamos a pasar aquí al geometry y listo. Si se dan cuenta, ya no está funcionando. O sea que si yo le pongo aquí que tengo un 10×10, me va a generar esta escala perfecta en este sentido. El único problema es que miren, nos queda aquí un poco extraño, y el otro tema bastante complejo de solucionar es que, por ejemplo, nosotros si alargamos aquí tenemos 20 cuadrados en el eje X y 10 en el eje Y, y acá tenemos 10×10, porque esa es la escala del checker texture. Entonces es un problema bastante gordo que solucionar, y en este caso lo voy a dejar de 8×8, voy a dejarlo en 8 por mientras, y vamos a empezar a pensar cómo podemos solucionarlo. Primero que todo vamos a tener que ocupar este nodo de aquí, vamos a apretar Control T, que viene siendo el Node Wrangler anteriormente, que era un add-on que ahora viene por defecto. Y lo bueno que tiene el Node Wrangler es que sí podemos modificar la escala. Si se dan cuenta, aquí si yo achico, me funciona, y si yo expando, funciona también. Entonces, ¿qué pasa si pongo un 1 aquí, pongo un 8 aquí y pongo 8 aquí? Me genera el tablero que yo necesito. Por lo tanto, ¿qué me está dando esta información? Es que yo necesito poner la misma cantidad que existe en el eje X y en el eje Y en estos dichos valores. Entonces acá voy a tener que hacer exactamente lo mismo de combinar el eje X, Y y Z y poder controlar desde aquí estos valores. Y necesito que además sean exactamente los mismos que tenemos en la cantidad del eje X. Porque ya que estamos instanciando todo esto y haciendo que todo esto funcione de esta manera, el tamaño del eje X y el tamaño del eje Y siempre se va a ir acomodando. Eso es un dato bastante curioso que no nos habíamos dado cuenta, que no lo había considerado, pero que funciona bastante bien. Y lo otro interesante es que si yo le pongo 0 en el eje Z, siempre voy a tener casillas negras y blancas por completo, por arriba y por abajo. En cambio, si es que empiezo a darle valores, si se dan cuenta, aquí me empieza a generar estas líneas que no nos interesa tener en este caso. Necesitamos solamente cuadrados negros y blancos para este tablero. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar el group input y voy a duplicarlo, voy a arrastrarlo hasta aquí, hasta la salida, y necesito tener como un valor de atributo la cantidad en el eje X y la cantidad en el eje Y. ¿Y cómo voy a nombrar esto? Cantidad X con X mayúscula y cantidad Y. Ahora, ¿cómo le comunico a los materiales que estos son los valores que tienen que tomar este Combine XYZ? Vamos a buscar el apartado de Input Attribute. Aquí nos aparece este apartado de aquí, nos dice geometría, y el name tiene que ser exactamente el mismo que tenemos acá. Entonces apretamos Control C, Control V y tenemos cantidad en X, y vamos a conectar directamente el color en este apartado de aquí. ¿Se dan cuenta? No ocurrió nada, no pasó nada porque no hubo ningún cambio, pero por ejemplo en el eje Y lo que vamos a hacer es cambiarlo, vamos a ponerle 31 para que vean que esto realmente está funcionando. Vamos a hacer un duplicado de estos atributos, vamos a cambiar cantidad en el eje X por cantidad en el eje Y y vamos a arrastrar de aquí al eje Y. Y listo, si se dan cuenta, ya tenemos un controlador que, aunque nosotros añadimos más
ejes en el eje X o disminuyamos en el eje Y, siempre van a estar perfectamente colocados. Esta característica de acá yo no la he visto en ningún tutorial, así que deja tu like, suscríbete, porque es una información bastante valiosa. Que cuando me di cuenta que se podía hacer esto, quedé fascinado, porque comunicar materiales con nodos de geometría lo encuentro pero maravilloso. Ya terminamos los materiales, ya terminamos la grilla, pero ahora voy a hacer algo más. Les voy a dar un regalito por haber llegado hasta aquí y va a ser hacer una pequeña animación. Así que vamos a separar un poquito aquí las instancias y vamos a añadir otro set position. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este set position? Vamos a cambiar los valores en el eje Z. Vamos a hacer una pequeña variación que vayan cayendo desde arriba hacia abajo. Como se pueden dar cuenta, esto es un vector, así que también vamos a poner el combine YZ para solo afectar el eje Z al momento de hacer lo que les voy a mostrar a continuación. Así como nosotros podemos añadir, multiplicar y todo ese tipo de cosas, podemos añadir un random y de esta manera podemos setear valores mínimos y valores máximos. Entonces, en este caso nosotros lo que queremos hacer es animarlo, así que vamos a dejarlo todo en 0. Vamos a abrir aquí la timeline. Importante dejarlo primero en 0, apretamos la tecla I en ambos valores y aquí nos aparecen estos puntitos de aquí. Vamos a hacer una animación de 5 segundos, así que van a ser 150 frames, ya que el frame rate lo tengo seteado en 30 FPS. Y vamos a pasar al Graph Editor. Aquí lo que voy a hacer es añadir, vamos a modificar un poquito estas cosas para que podamos ver bien lo que estoy haciendo. Y lo que quiero hacer es añadirle un modificador que va a ser el built-in. En este caso voy a añadirle un seno. Y si damos play, si se dan cuenta, ya tenemos esta pequeña animación. Pero no me gusta mucho cómo está generándose, así que lo que voy a hacer es cambiarle la fase. Vamos a dejarlo en punto 1 o algo así, al igual que en el otro. Vamos a dejar los dos en punto 1. La idea es que las fases sean las mismas, pero en el offset se los voy a cambiar. Quiero que este valor de aquí empiece abajo, en este apartado de acá, y en el otro vamos a hacerlo lo contrario. Así que vamos a moverlo un poquito en el lado opuesto. Si se dan cuenta, este es, pues lo vamos a dejar en menos 1.5 más o menos, y el face offset vamos a dejarlo en 1.5 positivo. Así vamos a tener la misma fase, pero cambiada. Le damos play y si se dan cuenta ya tenemos un movimiento mucho más sutil. Pero lo que nosotros queremos ir haciendo es que con el paso del tiempo, por ejemplo, que en 0 empiece en 0 y en 20 empiece a moverse, y después luego en, no sé, en 130 por ejemplo, empiece a disminuir de nuevo su velocidad. Entonces para esto tenemos este apartado de aquí donde dice Restrict Frame Range. Vamos a activar el Restrict Frame Range y si se dan cuenta acá tenemos un problema de que nos aparece un poquito más arriba este valor. Así que lo que vamos a hacer es ir al F-Curve y vamos a cambiar el valor que está en 1.032 a 0. Y lo mismo vamos a hacer con la otra curva de aquí, que no sé por qué empezó con esos valores, pero bueno, lo cambiamos aquí y listo. Ahora sí, nos vamos a la parte de los modificadores y nos vamos a empezar a enfocar en el Restrict Frame Range. Vamos a seleccionar cualquiera de los dos y queremos que parta, por ejemplo, en 20 y quiero que termine 20 frames antes del final, así que vamos a dejarlo, el va a ser en 130. Si se dan cuenta, aquí el cambio es bastante abrupto, no se ve bien al momento de animarlo, así que lo que nosotros vamos a hacer es aproximadamente dejar que este mezcle hasta este punto de aquí. Así que blend in vamos a dejarlo en 46, pero en realidad serían 26 frames luego de que parte. Así que vamos a buscar el 26 aquí y vamos a ver cómo queda. Si se dan cuenta, queda bastante bien. Y lo mismo vamos a hacer con el frame de salida. Aquí tenemos 21 frames de salida, así que con el 21 aproximadamente debería haber quedado más o menos perfecto. Y la verdad es que queda bastante bien. Si se dan cuenta, empieza a moverse de a poquito, empieza a ganar fuerza y después se frena nuevamente. Lo mismo vamos a hacer con el otro valor de aquí. Así que vamos a buscar más o menos los mismos valores. Vamos a ver 20, 130. Vamos a replicarlo aquí, 20, 130. Y 26, 21, vamos a escribir más o menos lo mismo, 26 y 21. De esta manera tendríamos exactamente el mismo efecto, pero hacia el lado contrario. Y la verdad es que queda una animación bastante bonita y bastante sutil. Aquí, si es que quieren, pueden seguir jugando con los Face Multiplier, pueden ir jugando con la amplitud, pueden hacer que sea una más baja, la otra más alta, pero aquí al final todo es cuestión de gusto. Voy a dejarlo en 2×2 en este caso, porque me gusta la amplitud que llega en ambos casos y se ve bastante bonita la animación. Por lo tanto, ahora vamos a trabajar con la cámara, así que me voy a ir al apartado de layout, vamos a detener esta animación, vamos a ir al layout y vamos a empezar a trabajar con la cámara. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente vamos a crear una cámara, vamos a crear
una curva, un círculo en este caso. Vamos a escalarlo un poquito para que se vea. Vamos a seleccionar la cámara y vamos a ir a la parte de aquí donde dice Constraints. Y el primero que le vamos a poner es el Follow Path. Vamos a hacer clic en el cuentagotas, vamos a hacer clic aquí en el Bezier y si se dan cuenta ya está funcionando. Voy a apretar Alt R para que quede reseteada su rotación de la cámara y al mismo tiempo vamos a ponerle un Track To porque quiero que mire a este objeto. Si apretamos el 0 tendríamos la cámara más o menos bien ubicada. Vamos a mover la curva de Bezier un poquito más hacia arriba y la vamos a escalar un poquito más para que se pueda ver todo el objeto. Vamos a poner el Viewport Shading para poder observar los colores y ver todo esto de la animación y se está viendo bastante bien. Lo único que nos faltaría hacer es animar la cámara y que gire en 360 grados. Así que nos vamos a poner aquí en el keyframe 0, vamos a apretar la tecla I y vamos a llegar al frame 150 y le vamos a poner 100. Si se dan cuenta, aquí vamos a tener un pequeño problema, simplemente por el hecho de que este frame es el mismo que este. Entonces lo que vamos a hacer es moverlo 1, o sea que en el frame 150 vamos a tener este valor de aquí. Y ahora sí va a quedar un loop perfecto, pero si se dan cuenta tenemos un easing in y un easing out al momento de mover la cámara, como que se detiene junto con la animación. No queremos eso, así que vamos a apretar la tecla A teniendo el mouse encima de este vector de aquí. Vamos a apretar la tecla T y vamos a hacer clic en el linear. Si se dan cuenta, ahora la animación de la cámara es constantemente en círculo, así que ya tendríamos la animación bastante linda como para poder renderizarla. Y bueno, finalmente hice esto de material de aquí. Si quieren ponerle pausa y revisar bien los nodos, le puse esta fuente de luz de acá y le puse este HDRI. Adicionalmente le añadí este bevel y este subdivision surface que están viendo en pantalla. Rendericé y salió lo siguiente. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Mírate este video que te está apareciendo en pantalla y no olvides dejar tu like. Hasta la próxima.